Hola amigos de Contexto. Bueno, en esta ocasión continuamos con nuestros análisis de política internacional y nos trasladamos a Francia, donde desde hace ya casi 2 meses se iniciaron unos disturbios y huelgas por la población en general en todo el país, reclamando pues que no les da para vivir lo que ganan, el salario de la clase media. Todo comenzó con el alza que declaró el presidente Emmanuel Macron hace ya un mes, desde octubre, que iban a subir los precios de los carburantes. Asimismo, la gente salió a las calles en una protesta motivada por las redes sociales, que lo que pretendía era que no se subiesen los precios de los carburantes. Sin embargo, sábado tras sábado han salido a las calles a protestar y ya esta protesta va más allá de lo que es el alza de los combustibles y la población y la clase media dice que no pueden ya vivir con ese salario que reciben porque ha perdido el poder adquisitivo. Este nombre de los chalecos amarillos pues ha sido porque se visten con estos chalecos que en una época fueron pues puestos. En una época no. Bueno, son obligatorios. Exacto, pero en una época fueron fijados como obligatorios. Hace ya mucho, sí. Sí, el señor Fillon, creo que era ministro en ese tiempo. Primer ministro. Primer ministro en ese tiempo, pues le sirvió incluso de propaganda a él. Incluso se dice que esto ahora, con todas estas protestas, ha sido un caramelo envenenado que le dejó Fillon. Pero es en toda Europa. Sí. En España es así, o sea, lo de los chalecos Bélgica, amarillos. Pero fue el que lo es un chaleco fue el que lo, para que cuando las personas salgan, muy bueno, yo pensé que debíamos de usarlo salgan aquí. de un vehículo en una autopista, tengan obligatoriamente que el carro se paró por algo. Una goma, una Exacto. cosa cualquiera. Lo que fuera, porque es reflectivo. Sí. No, es fantástica la idea, pero hablan los críticos de cómo esto ha sido como el lenguaje que ha unido a toda esta población y se ha convertido como en el símbolo de la protesta, esto de los chalecos amarillos, así como está aquí atrás en la pantalla que tenemos. El presidente, el primer ministro, Philippe, ha hablado, se ha revertido la medida del alza de los combustibles, sin embargo, la protesta no se ha parado, ni parece que se va a parar ahí. Los disturbios han sido muy grandes, ha habido heridos, ha habido 1.300 detenidos. 3 muertos. Sí. Y aquí tenemos a Jean-Michel Carrois, que como francés y periodista ha seguido muy de cerca todo el, vamos a decir, lo que ha pasado hasta ahora con estas protestas que se dice que desde el 68 no se veían protestas tan fuertes en las calles de París, una ciudad turística, un país entero turístico, donde se han cerrado los principales museos y donde ha habido saqueos en los establecimientos comerciales. Y la gente dice estar desesperada con lo que es la carestía de vida. Emmanuel Macron, que no se define ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. Parece que está atado de manos. Jean-Michel, Julio, bueno, mira, ¿qué situación? El día que estamos grabando esto, hoy lunes 10. Lunes 10 de diciembre, el día 8, sábado 8, ya el gobierno de Philippe y Macron habían congelado por 6 meses la medida de la ecotasa, que es como se llama, para supuestamente desincentivar el uso de gasoil. Claro, eso es importante mencionarlo. Y en base a que esto contamina más que los otros combustibles. O sea, que era parte de un acuerdo para limpiar el ambiente. ¿Pero qué sucede? No hay ningún acuerdo. Eso bueno, es eso una dicen medida de ellos, ellos. Julio. ¿Qué sucede? La política económica, la política social, las políticas que ha puesto en vigencia el gobierno de Macron es típicamente una política liberal, neoliberal, de desmontar impuestos a los ricos, como ha hecho Trump y como han hecho todos los gobiernos neoliberales, y en un sentido fortalecer los impuestos a los menos pudientes. Y entonces en Francia había un impuesto que no era tan importante, pero sí era en cuanto a recaudación, sino sí era muy simbólico, que se llama impuesto de solidaridad de la fortuna,
que lo pusieron los ISF. socialistas, creo que fue, que es el ISF, que es un impuesto a los que más ganan, a los que más tienen. Al 1%. De un 1% de No, su al 1% de los de la que- población. De la Es población. decir, lo muy, muy ricos. Exacto. Y el señor Macron eliminó Sí, eso fue una de las ¿Cómo trabaja primeras esto? medidas. ¿Cómo al 1%? No entendí. al No, 1% de la de la- población que más gana. Ah, que al más 1% de la población que más gana. El señor Macron y su gobierno eliminó el ISF y anunció... No, lo importante, Julio, es que lo eliminó no para los bienes raíces, es decir, no para los inmuebles. sino para inversión financiera. Exactamente. La lógica que él explicó en ese momento era que era para favorecer la La inversión. reinversión de ese dinero Exacto. en empresas, sobre todo Exacto. startup y cosas así, pero todavía no se sabe ha si ha dado funcionado. Exacto. Y Pero fue una entonces, medida muy simbólica. muy simbólica, como ha ha sido sido muy simbólica criticada. en Francia, como en muchos países de Europa del Sur, fundamentalmente, el diésel, los vehículos diésel son muy comunes en España, en Portugal, en Italia. No porque sea más barato el diésel, no es como aquí. El diésel creo que es más Sino caro, porque rinde inclusive, más. sino porque rinde más. Al ser un aceite, rinde más y el gasto en combustible es menor. Sí. Entonces, este impuesto era fundamentalmente al diésel y hay todo un segmento de la población que ha ido siendo empujado hacia vivir en la periferia de las ciudades. Yo que viví en París, bueno, tú eres parisino, Sí. pero yo que viví, yo sé Nacido. lo caro que es París. Sí. Vivir en París, aún en los barrios más populares, vamos a decir, es súper, súper caro. Entonces la gente se va yendo al extrarradio de la ciudad, inclusive a distancias bastante... Donde no hay bastante transporte grandes. Yo creo, bueno, para explicarlo bien, Sí. la medida de la ISF, el impuesto Sí. a la supresión de ese impuesto ha sido una medida muy criticada. Segundo, también Macron aumentó un impuesto a los jubilados, es decir, redujo el poder adquisitivo de los jubilados cuando la gran mayoría de los jubilados habían votado en favor de Macron. Es decir, perdió aumentó mucho. el aumento a los... Aumentó una tasa que se llama la CSG, que es como una contribución al seguro social, básicamente. Diciendo Oye, pero que es un abuso. que los jubilados tenían que pagar más para los jóvenes. Fue un argumento que... Entonces, él ha perdido mucho apoyo. Cuando uno ve, No, por dicen que ejemplo, está en todos esos 23%. bloqueos que hay en toda Las Francia. encuestas dicen que está en 23% la popularidad. Sí, ha caído más bajo que ningún otro presidente francés para ese periodo. Es el primer año. sí. Cuando él tenía más de un 60% Claro. cuando se juramentó. Es decir, fue una Además, ¿qué caída... tanto puede aportar ese CSG de los jubilados versus el daño que le está haciendo a esa población? Estamos hablando sí de como 2 o 3 mil millones de euros, que son sumas, pero sobre todo el impacto psicológico. Claro. Porque el promedio de la pensión del jubilo en Francia es 1.600, 1.700 euros. Entonces, si tú le quitas 60 euros al mes para un jubilado, eso sí es... Ya, Claro, totalmente claro. desequilibrado. Cosa que se siente. Claro, sí. Y para muchos jubilados ha sido un motivo que ellos están en todos los bloqueos que se ven por televisión en Francia, en todos los pueblitos, están jubilados. Sí, Que dicen inclusive, yo voté por Macron, pero Sí. me están quitando poder adquisitivo. Sí. Así es. Es un Y tema. entonces, estas protestas que iniciaron el 17 de noviembre se han extendido como una mancha de aceite en las periferias de las grandes ciudades, dentro de las grandes ciudades. Y conversaba antes de iniciar el programa con Jean-Michel que muchos analistas entienden que este es un movimiento más grande que mayo del 68. Sí, Que en tiene, términos de primero porque extensión, no hay quien los organiza. Exacto. No hay un varios- organizador. Hay no hay varios sindicatos. aspectos.
No hay partidos políticos. No hay interlocutores. Sí. Uno de los problemas que tiene Con el poder gobierno. político, el Ejecutivo, es que no hay una dirección de ese Es muy movimiento. heterogéneo el Cada vez, movimiento. por ejemplo, que trataron en las Espontáneo. últimas semanas, porque hay protesta toda la semana en toda Francia, pero todos los sábados hay una movilización general en París que dio lugar batallas campales. Sí, a escena Bueno, de tenemos guerra las civil, realmente. las Casi. gráficas Con heridos, con destrucciones y masivas. muchos policías, muchos agentes Sí, también. porque también hay infiltrados vandálicos que se aprovechan ahí de pasa la de todo. situación, ¿no? Como pasa siempre. Y la policía no ha podido, porque además son grupos muy móviles, ¿no? Que van de un lado al otro y que han golpeado sobre todo los barrios más ricos de París, ¿no? Entonces eso ha provocado un susto, ¿no? En toda la clase. Ahora, esto la puede élite. salirse de las manos, como de hecho ya se ha salido. Sí, sí, no, puede todavía la continuar. situación está lejos de estar El controlada. creo que el gobierno de Philippe Macron pensaban que con la, como dijeron ellos la primero, bajada de los- no, la suspensión de la ecotasa medida. al diésel, Eso vino muy tarde. pero fue suspensión. Primero fue suspensión Y después fue muy anulación. tarde. Pero Ahora, eso llegó, ahora acaban de anunciar que fue anulación, que van a subir las pensiones, el mínimo de tal cosa. Pero ya hay un momento que esos no, movimientos... eso ha lo sido... que están pidiendo es la renuncia. El manejo de la crisis ha sido pésimo. Sí. Pésimo, tardío y pésimo. Sí. Y ahora, por ejemplo, poco a poco se está definiendo una especie de libro de reivindicaciones, ¿no? Que al principio no existía, eran muy diversas. Ahora, yo no me explico cómo se está esto coordinando al no haber una cabeza No ni hay visible ni redes invisible. sociales. Por ejemplo, tú tienes en Bordeaux, que es una ciudad del suroeste de Sí. Francia, un grupo que ellos mismos se llaman los chalecos amarillos moderados. Ay, Entonces, Dios mío. ellos dicen, no, hay que negociar con el Sí. gobierno, etc. Pero entonces hay unos radicales que dicen, no, esa gente no representa a nadie. Dios es un poco la mío. situación de la Revolución Francesa, ¿no? Con Sí, y los, antes de Jacquerie. de Jacquerie. Entonces, ese es uno de los problemas, que el gobierno no tiene interlocutores. La base ahora quiere la salida de Y es Macron. problema también para la ciudadanía, porque unas reivindicaciones que se están pidiendo donde no hay con quién negociar también resulta un problema para que No, se y el logre. gobierno lo ha manejado mal y además se ve temeroso. Bueno, Las- él no sabe realmente ¿Qué cómo. hacer? Por ejemplo, uno de los temas ahora es el aumento del salario mínimo, lo que llama el SMIC en Francia. Entonces, evidentemente, los pequeños empresarios dicen, no, si se aumenta el salario mínimo, Tengo que va echar a aumentar el desempleo, que Claro. va a ser... Entonces, hay lo que quieren hacer ahora, pero de manera muy tardía, es una concertación, ¿no? Una mesa donde se sienten todos los... Pero también uno de los temas muy importantes es que Macron no ha tomado en cuenta los que se llaman los cuerpos intermediarios, que son los sindicatos, los partidos. Él ha gobernado de manera directa como el monarca frente a su pueblo, ¿no? Eso que Sí. se Y él pensaba critica que le iba a mucho. dar resultados. Y le dio resultado al principio, Sí. ¿no? Porque tenía un 60% de popularidad y entonces él pensaba que así Que se iba a podía. continuar. Y entonces ahora no tiene No tiene interlocutores. intermediarios. Claro. Es decir, Vámonos los a la sindicatos, pausa. por ejemplo, están totalmente fuera de... Entonces ahora tratan de reintroducir esa gente. Pero Y quizás ya también tienen la inadversión con él. Vámonos a la pausa y volvemos con un video sobre lo que está pasando para que ustedes lo vean con sus propios ojos, cómo está el ambiente en las calles de París y otras ciudades de Francia.
Avec 939 € par mois, avec un loyer de 400 € à payer, je peux pas rouler en voiture. J'ai travaillé toute ma vie. Et je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous. Faut attendre. Seulement, il faut bien, à un moment donné, avoir des leviers d'action pour le climat. Non, mais parce que c'est de ça dont on parle. Et deux, est-ce que vous êtes pour prêts financer à des mesures. organiser- On est dans la merde. Moi, j'ai bien les euros, quel que soit le boulot. Ah, le pas. C'est quoi, toi, t'es au diesel, l'essence? En diesel, ouais. Ben moi, j'ai pas 20 000 € pour changer de voiture. Je les ai pas. Poser des 14-15 heures pendant des années et des années. Voilà. Il y a trop de revendications, il y a les retraités, il y a les jeunes, il y a les ouvriers, donc tout le monde veut une augmentation du pouvoir d'achat. Bonsoir, pour samedi, le blocage de Calais. Et ils pensent toujours pas de pneus, pas de paille. J'éprouve de la compréhension pour ses concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, je reviendrai tous les samedis. En effet, toute cette semaine, avec d'ailleurs plusieurs d'entre vous, et je vous remercie. Dans le même temps, à côté de ce score plancher, il y a un mécontentement, une insatisfaction qui n'a jamais été aussi haute, 73%. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. Bien, amigos, ahí veíamos un buen resumen desde el origen hasta el desarrollo, diríamos, hace una semana, porque la semana pasada, este sábado 8 de diciembre, a pesar de haber supuestamente pospuesto O congelado. congelado, primero fue pospuesto por 6 meses, después fue congelado la salsa de estos carburantes y energéticos. El movimiento, al contrario de ceder, lo que hizo fue encolerizarse, porque fue como que le tomaron el pelo. Y Fue demasiado tarde. Eso ya no era el tema. Ese era uno de los temas. Ya no era el tema. El tema era mucho más profundo ya. Sin embargo, Y entonces, ¿por qué no ha convocado Macron a ningún interlocutor de esos intermediarios que tú ya? A ninguno. Ahora sí lo está haciendo, pero
como que está tomando un tren siempre demasiado tardío. Y también los manifestantes, Jean-Michel, han dicho, he visto en algunos reportes, que ellos saben que no debe de haber esta violencia y que quizás esto no va a resolver nada, pero que no pueden quedarse sin hablar porque ya no pueden más con su poder adquisitivo del salario. Entonces, esto versus a que el presidente no resuelve nada, bueno. Sí, no, se ha convertido realmente en una crisis social. Porque ellos aceptan que el problema viene de más allá de Macron. Sí. No, ¿Cuál es el origen de la crisis en realidad? Bueno, hay varios temas. Primero, yo creo que el mismo manejo de Macron, ¿no? Lo que se oye mucho es que fue demasiado arrogante, fue demasiado... tenía sus ideas y no ha discutido con los cuerpos intermediarios como los sindicatos, ha favorecido no la destrucción, pero los partidos políticos han perdido mucho espacio, ¿no? Inclusive a nivel del Parlamento, donde el movimiento En Marche ha ganado la mayoría. Es decir, la presencia de Macron, que es un porque él tiene casi todo el Parlamento, ¿verdad? Él tiene una mayoría. Exacto. Una mayoría. Sí. O sea, por ejemplo, los temas que son fundamentales, donde él tiene idea válida, que son la necesidad de refundar y de reforzar la Unión Europea en el mundo de hoy, la idea de que hay que favorecer una transición energética frente al tema del calentamiento global, cambio climático, que eso era la lógica un poco de la sus baja medidas, del combustible. ¿no? Pero eso, si no lo hacía en una lucha abierta contra las desigualdades sociales que se estaban ampliando, provocó lo que vemos, es decir, una protesta social que se extendió, sobre todo en la clase media que está perdiendo poder adquisitivo, que son la base realmente del movimiento. Puede seguir aún y se ha convertido más allá todavía en una crisis del contrato social y una crisis del sistema político, porque ya se ve que el sistema político, por ejemplo, en un momento, el partido de los republicanos, que es el partido de la derecha tradicional de Sarkozy, el partido de De Gaulle, ¿no? Que pidió, Wauquiez, que es el líder actual, pidió un referéndum que podría ser, y que había sido la salida que usó De Gaulle después del mayo del 68. Sí. Inclusive él perdió y se fue. Y se retiró. Y se retiró, dimitió de la presidencia. Entonces, en un momento se podía pensar que iba a ser la solución. Wow. Del lado de los dos extremos, Mélenchon en la extrema izquierda y Marine Le Pen en la extrema derecha, pidieron también soluciones, nuevas elecciones, ¿no? Marine Le Pen diciendo yo quiero proporcional para darle más representación a su partido y Mélenchon diciendo hay que refundar una nueva república, la Sexta República, es decir, un cambio radical de las instituciones que evidentemente no han permitido enfrentar la crisis social que vemos ahora en Francia. ¿Y el Partido Socialista ausente de todo esto? Bueno, Hollande, que es la voz de lo que queda, siendo expresidente socialista, al principio salió varias veces con los chalecos amarillos, pero después... Sí. Pero después de las violencias, ¿no? Extremas que se vio, condenó las violencias y ahora está diciendo que hay que convocar lo que todos los políticos dicen, ¿no? Que hay que convocar una negociación con todos los actores. Esa es la salida realmente. ¿Y los sindicatos? Bueno, los sindicatos están en esa posición, que quieren ser reintroducidos en el debate. O sea que todos quieren. Todos quieren, pero yo no sé si va a ser, si ya no es tarde también para eso. Vamos a ver. Es un poco lo que permitió salir del mayo del 68. Sí. Fue esos acuerdos de Grenelle, ¿no? Que permitieron una alza del salario mínimo, una serie de medidas. Pero vamos a ver lo que anuncia, porque como tú decías, estamos grabando el mismo día que Macron. Exacto, que va a hablar. Exacto, que no sabemos. El lunes. Sí. El lunes o sea, que el este martes. programa va a salir después. No, él va a hablar hoy lunes. Sí.
porque el Sí. día que estamos grabando el programa. Y los anuncios de Macron van a ser definitivos. definitivos. Bueno, pero no, muy bien pero también, porque pueden esto, calmar el que juego, ve esto o va a lo ver pueden- antes y después, es bueno. Si no pero son ahí hay un suficientes. problema. Si él cede a todas las reivindicaciones, Sí, se va a sí. ver como un Es presidente verdad. Débil. extremadamente débil. Debilitado. Pero si no tiene en Es consideración cierto. La revuelta va a la seguir. revuelta popular, entonces lo que va a hacer es echarle más fuego a la... No, Y verse está en como una un situación- presidente Es una falso, situación de las perder, reivindicaciones. como Así dice. es, así es. Si no tiene mucha salida. No hay solución. Y además hay que decir que para un país supuestamente inventor de la racionalidad de Descartes, ¿no? Exacto, es un movimiento claro. muy difícil de Claro, entender. claro. Es un movimiento donde tú tienes elementos de la ultraderecha, elementos de la ultraizquierda, y una base que es básicamente el pueblo de la clase media, media baja. Eso es el movimiento de los chalecos amarillos. los pensionados. Toda esa población de la periferia urbana. Los que no han ganado con la los globalización. perdedores de la globalización. Entonces, ese es un movimiento social. Pero lo que que nadie también, lo interpreta. Julio, es mencionar que a diferencia de lo que ha pasado con Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema migratorio no ha aparecido como tema de movilización. No, es importante. Que es el leitmotiv del Frente se ha- Nacional. Claro. No se ha No, de hecho se ven en las manifestaciones Sí, migrantes. sí. Bueno, pocos. Por el momento, lo que se llaman la banlieue, los barrios la periferia. no ha entrado en la contestación. Hay algunos esfuerzos de parte de grupos de izquierda, sobre todo, por ejemplo, en los barrios norte de París, algunos, pero muy pocos. Saint-Denis, esa zona. Las fílmicas son los pequeños blancos en su mayoría. Bueno, la clase media... Eso te iba a decir, es básicamente la clase Sí, media. sí, y no solamente en Francia, la clase media es la que en este momento se está manifestando en el mundo con fuertes protestas por el deterioro de su nivel adquisitivo. Sí. Eso, el tema económico es clave, eso no hay duda de eso. Sí. Es una revuelta de gente que siente que está perdiendo poder adquisitivo. Lo que había adquirido, los derechos que había adquirido con su trabajo. Una crisis del modelo socialdemócrata, ¿no? De protección social y de una serie, por ejemplo, la gente dice, nos están subiendo los impuestos y nos están reduciendo los beneficios sociales, el transporte público. Eso se oye mucho, ¿no? Sí. Y mi salario se disminuye. Los bloqueos que hay en toda la carretera. Son gente así común y corriente diciendo, mira, me está pidiendo pagar 60 euros más al mes de impuestos. Y además me están subiendo y me están los cerrando la servicios. estación de tren, así que no puedo, tengo que tomar mi vehículo y la gasolina está más cara. Incluso se han entrevistado personas y han dicho, pero es que ya no puedo ni siquiera llevar a mi hijo al colegio, vivo muy lejos y si me suben la gasolina definitivamente no voy a poder. Exacto, están cerrando, por ejemplo, pequeñas escuelas rurales, ¿no? Entonces la gente tiene que ir más lejos y está subiendo la gasolina. Es el tipo de quejas que se oyen, ¿no? Sí. Ahora, yo diría también que es una crisis en un modelo social. Sí, claro. En Francia. Es decir, esa Francia del interior, de las personas que se han ido estableciendo, que no son campesinos en el sentido llano, sino que son quizás profesionales, que son técnicos, que son pequeños empresarios que hacen algún tipo de... eso es muy, muy común en lo que es el actual tejido francés en Francia, en toda la geografía francesa, y ese tejido está entrando en una crisis. No, inclusive, mira, esa revuelta que tuve en París, esa expresión de eso, lo que llaman los bobos son los burgueses bohemios, ¿no? Son los ganadores de la globalización, que viven en el centro de las ciudades. Como tú decías, es demasiado caro, ¿no? Sí, carísimo. Entonces, se siente que hay ese antagonismo entre los perdedores de la periferia y los ganadores del centro. Y por eso fueron a destruir en los barrios más
ricos Y del que país. como Yo no ustedes conocía decían- lo de la joyería del tipo con la escopeta. No, eso fue... Hay varios... Pero tiró. Sí, sí, sí. Y hirió. Pero no, eso fue con flashball. Flashball son bolas de plástico, pero te puede herir. Sí, Esos son- sí. Y como ustedes dicen, y ustedes los dos dicen, esto es una crisis del modelo, porque no solamente en París están las protestas y en toda Francia en las calles, pero son protestas que se repiten y las quejas se repiten no solamente en Europa, sino también en América Latina. Es una pérdida de poder adquisitivo de la clase media que toda la vida no había sido rica, no había sido pobre, se había mantenido trabajando para sobrevivir con un salario que ya no le alcanza y ha sido una población más bien desatendida por todos los gobiernos. Vámonos a la pausa y volvemos con el próximo segmento. Bien, amigos, ahí veíamos una escena, de las tantas escenas. Fuerte. En la zona de l'Étoile, el Arco de Triunfo, que ha sido casi un símbolo para unos y para otros. Es decir, el control del Arco de Triunfo y de la Estrella, como se llama. Y les Champs-Élysées. Y los campos avenida. elíseos, que es una zona de altísimo ingreso, donde están Turística, la Benifoy, bueno, la representación de las tiendas de lujo, los grandes restaurantes, bueno, en todo París, pero esa zona en particular. Y si la cólera de las personas va dirigida a esa desigualdad creciente en Francia, toman como símbolo la avenida de Champs-Élysées, que la han destruido bueno, es una pena. en pedazos. Por eso lo rehacen. Avenida Cléber, que va al Trocadero, también ha sido totalmente destrozada. También. Y tú decías también el Museo de la Torre Eiffel. No, hay hay un museos que museo cerraron. dentro del Arco de Triunfo. Ah. No, los otros museos el sábado pasado los cerraron. Todos, el Louvre, todos esos museos fueron cerrados. La Torre Eiffel cerrada. Menos mal. Bueno, es lamentable. Sí, no, París, el sábado pasado una ciudad muerta. Pero lo que decíamos ahora en la pausa, la historia de Francia, no de 10 años, 20 años, 30 años, sino de 500 ha sido de años. reivindicaciones. De 500 años, no. Primero es un pueblo muy levantisco, vamos a llamarle de alguna forma, es decir, que vive luchando por cosas.
la Revolución Francesa no hay nada más violento que la Revolución Francesa, que decapitaron al Claro, rey y en una época y que destruyeron el símbolo. no tomaba. Manifestaciones en las últimas semanas. Pusieron, había guillotina. Yo mandé una foto que no sé si la tienen por ahí. Eso le dio miedo a Macron. Sí, pusieron una guillotina y dijeron, cuando el pueblo se cansa de quienes los gobiernan, que no le hacen caso, esto es lo que le pasa. Corta la cabeza. Durante el siglo XIX fue todo el siglo XIX. No, la Comuna de París, que fue la 1848. Sí, no, hubo varios episodios de... No, lo que pasa, yo creo que, bueno, vamos a ver, pero hay una declaración del ministro de Economía y Finanzas, Le Maire, diciendo que ya se estima que los daños, ¿no?, sobrepasan los 10.000 millones de euros, ¿no? Dios mío. Que Francia, bueno, había anunciado un crecimiento económico de casi 2%, que ya se va a reducir. Es decir, ya eso va a tener un costo. Unas consecuencias que al final lo paga el pueblo, de muchos nuevo. Pequeños, empresarios, tiendas, etcétera, dicen que van a tener que... Que hay algunos de los sindicatos de policía que han dicho que ya no... Porque vi una escena muy emotiva donde se ven a los chalecos amarillos frente a frente. En Po, que es un símbolo en Francia. Cuando se quitan el casco, es que ya no van a seguir peleando. Mira la guillotina. Bueno, era frente mira la guillotina ahí. Mírala ahí. Manifestantes en Francia recordando al gobierno qué solía hacer el pueblo cuando se agotaba su paciencia. El episodio que tú mencionas, Julio, tuvo lugar en Po, no el sábado pasado, el anterior. Entonces era un grupo de 500, menos de 1.000 manifestantes, chalecos amarillos, muy pacíficos, como la gran mayoría son muy pacíficos. Entonces comenzaron a cantar la hablar con los CRS, que son la tropa de choque de la policía, y ellos se quitaron el casco como muy para decir, no ¿eh? vamos a reprimir. Y hay un sindicato, sí, que ha dicho que ya está llegando al límite, inclusive en términos de resistencia física y moral, y que si continúa así van a tener que declararse en huelga, que no. Eso sería... Wow, Dios eso es entregarle el sábado pasado había 89.000 fuerzas del orden público 90.000 movilizadas, 89.000 en toda Francia. Y hay ciudades, por ejemplo, tuvieron que movilizar una gran fuerza en Lyon, que es la tercera ciudad después de París y Marsella. Y entonces cerca de Lyon hay otra ciudad importante que se llama Saint-Étienne, donde no había suficiente fuerzas del orden y el centro fue totalmente destruido. O sea que el orden ha salvado también de los saqueos. Eso en todo el país. En todo el país. He visto algunos titulares, sobre todo la prensa anglosajona, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, que dice Francia al borde de la guerra civil. Sí. Creo que es una exageración. Imágenes que uno ve no crea, se puede salir de las manos. No, yo creo que es una situación... Bueno, inclusive ese sindicato de policía decía que había que llamar al ejército para por lo menos tareas como protección de monumentos públicos, ese tipo de cosas, para permitir que más policías tuvieran parte en la... Jean-Michel, ¿qué puede hacer? ¿Cuál puede ser la salida? ¿Qué se puede hacer? No, honestamente, el día de hoy que estamos hablando, no sé. Bueno, a corto plazo vamos a ver lo que dice Macron y cuál va a ser la reacción del movimiento, ¿no? Si la gente va a entender que es suficiente o no, si se va a quedar bloqueando la carretera. Yo creo que los parisinos también no van a querer la destrucción de sus ciudades. O sea, hasta cierto punto deben de recapacitar. La gran mayoría no quiere violencia, destrucciones, pero en una situación así, cualquier en las grupo, muchedumbres no hay controles. Por ejemplo, el sábado pasado fueron casi 2.000 personas apresadas. ¿no? Sí, 1.900 y algo. De esas van a condenar 1.500 penas de 2 meses a 2 años de cárcel. Si ya la población carceral también va a aumentar. No hay tanto donde... Y la represión no es la solución, evidentemente. Claro. Porque inclusive puede exacerbar las masas.
No. Porque si, es lo que te decía, si el gobierno de Macron y de Philippe, diríamos, asumen algo que pasó en el 68, parte de las reivindicaciones y se llegan a unos acuerdos. No, los acuerdos de Grenelle permitieron, en ciertas medidas, por lo menos calmar la parte obrera. Porque lo que pasó en el 68 es que entró después de los estudiantes. Ahora hay un componente al revés, y es que los lycéens, como dicen en Francia, en Francia, los estudiantes de liceos se han unido. Claro. También al movimiento. Y los campesinos, los agricultores también. También se han unido. Es que es muy diverso. Ha habido una adición. Una convergencia de lucha. Como y vi una foto de quizás personas que querían jóvenes arrodillados con las manos acá. En Mont-la-Jolie. Atados, como quien dice. ¿Dónde fue? Mont-la-Jolie. Pero eso es una imagen casi de... No, esa imagen fue terrible para el gobierno. Sí. Terrible. Sí. Y entonces... Jóvenes de 18, 17 años. Como quien dice, no tenemos esperanza. No, arrodillados y con las manos aquí, como si tú estuvieras en el Chile de Pinochet casi. No, y para satisfacer las demandas, eso evidentemente en términos del presupuesto va a provocar también... Y todo el modelo económico que él quiere promover. Exacto. Y Macron, que ha sido él que como relanzar la construcción europea y todo, no puede no respetar el límite del 3% del déficit fiscal, que es el límite obligado, ¿no?, en Europa. ¿Hará un referéndum? No creo. Yo no creo. Bueno, yo creo que va a tener que inventar algo realmente que sea un choque importante. Porque si hace un referéndum lo pierde. Claro, lo pierde. En este momento lo pierde. Claro. Por eso es que no creo que lo haga. Entonces yo realmente no sé cuál va a ser la solución y yo creo que muy poca gente lo sabe. Porque sí sé. Y ahora he estado escuchando de que hay como una contaminación con otros países europeos. En Bélgica. En Bélgica, en el sur de Alemania y en Holanda ya están saliendo también chalecos amarillos. Esos movimientos generalmente se replican y es muy peligroso. Porque el tema de la política fiscal con los carburantes es el mismo. Quizás no es el mismo fenómeno de pauperización que hay en Francia de algunas capas intermedias y de trabajadores, pero es el mismo fenómeno. Sí, no, y yo oía alguien diciendo por televisión que lo que pasó en Italia es un poco lo mismo, pero a través de las urnas, ¿no? Esa protesta, ese movimiento de las 5 estrellas, fue también una manifestación de la inconformidad de la población, por supuesto. De esas capas de la clase media. Y es lo que hablábamos en el programa anterior sobre... Ahora hay unas elecciones europeas que también próximas, está por venir. Que es en 3 meses, ¿no? No, por eso que Steve Bannon está en Europa desde hace 2 meses. Entonces, todo esto podría quizá canalizarse en términos políticos en algún tipo de candidatura. Claro que sí. Bueno, yo pienso que eso va a suceder. El movimiento de la chalecos amarillos no es una... No es un movimiento político. No, pero puede dar pie. Ellos no quieren dar apoyo. Y hubo, bueno, por ejemplo, la extrema derecha con Marine Le Pen, tanto como la izquierda de Mélenchon, están tratando de recuperar el movimiento, pero ellos se cuidan mucho, ¿no? De no ser visto como un movimiento político. Sí, como aprovechadores. Exactamente. Bueno, tenemos que ver lo que va a decir el presidente Emmanuel Macron hoy día que grabamos este programa y ya sacaremos pues las conclusiones con toda esta información que le hemos ofrecido y esas gráficas tan significativas de ver París arder en llamas. Wow. Para mí, bueno, pues la verdad es que... Y los tweets de Trump. ¿Qué decía Trump? Trump hizo varios tweets en los últimos días diciendo, finalmente mi amigo Macron entendió que los acuerdos de París sobre el cambio climático no sirven. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Y se inventó, porque es un fake news de Trump, que la gente decía en la manifestación de los chalecos amarillos, no queremos a un Trump en Francia, que nunca se ve eso. Dios mío. Puso eso. Dios Inclusive mío, qué barbaridad. El canciller, el ministro de Asuntos, Jean-Yves Le Drian,
protestó oficialmente por ese Por esto, esa claro. declaración. Señores, se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima. Bueno.